Un saludo a todos. Este día vamos a continuar con el tema análisis de párrafos. Los párrafos son estructuras unitarias de comunicación a través de los cuales se desarrollan ideas relacionadas con un mismo tema. En otras palabras, son extractos de un texto que se componen de enunciados o de expresiones principales y secundarias. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española define al párrafo como la parte mínima de un escrito en prosa, que está conformado por ideas similares y consecutivas. Estos fragmentos se identifican porque se inician con una letra en mayúscula y su fin lo determina un punto y aparte. El análisis de los párrafos es el proceso por el cual exponemos una idea principal, colocada al principio, y en las siguientes frases exponemos los argumentos para sostener y explicar o demostrar esa idea principal. Ahora, para analizar un párrafo se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, identificar la idea principal. El primer paso, pues, es identificar esa idea principal del párrafo. Y esta idea se encuentra generalmente en la primera oración del párrafo. Luego vamos a identificar los argumentos de esa idea principal. Y una vez que lo hemos identificado, el siguiente paso es identificar esos argumentos que se presentan para apoyar esa idea principal. Ahora, estos argumentos se encuentran en las oraciones siguientes a la idea principal. Luego nos vamos a evaluar los argumentos. Ya cuando hemos identificado esos argumentos de esa idea principal, el tercer paso es evaluar los argumentos que se presentan en el párrafo. Es importante determinar si los argumentos son válidos y si están respaldados por evidencia. ¿Y cuáles evidencias son esos escritos o esas citas que el escritor en este párrafo ha tratado de argumentar? Luego llegamos a la conclusión. Finalmente se debe concluir el análisis del párrafo. Esto implica resumir la idea principal, los argumentos presentados y hacer una evaluación general de lo que es el párrafo. Es decir, que en la conclusión es escuchar su voz. Evalúo la idea principal, evalúo la idea secundaria, evalúo esos argumentos que presentan ese párrafo, hago una interpretación de esa lectura y con mis propias palabras empiezo a escribir esa conclusión, dando esa evaluación de ese párrafo que he leído. Más adelante vamos a dar un ejemplo. Veamos ejemplo de análisis de párrafos. La computación, este es un párrafo que vamos a analizar de acuerdo a esas normativas que acabo de mencionar. Idea principal, idea secundaria, la evaluación de argumentos y luego pues mi punto de vista o mi propia voz escrita acerca de lo que comprendo de ese párrafo. Veamos, la computación es un instrumento educativo invaluable al que muchos profesores y maestros aún se resisten. Ya desde los experimentos de Skinner se demostró que muchos alumnos eran capaces de aprender sin necesidad de un maestro. Esas máquinas de aprender eran instrumentos mecánicos, por lo que eran poco interactivos. Evidentemente, el gremio magisterial se opuso terminantemente a la introducción de la máquina de aprender. Sin embargo, Skinner reconocía que en la educación el factor humano es muy importante por encima de cualquier aparato. Decía que el maestro que puede ser reemplazado por una máquina merece ser reemplazado por ella. La popularización de las computadoras en las décadas de los 80 y 90,
la simplificación de los programas y entornos y finalmente la generalización del Internet durante las 2 últimas décadas hacen innegable que la computación e Internet son fuentes de conocimientos universales, casi a la disposición de cualquiera, con la ventaja de que están disponibles en casi cualquier lugar y a cualquier hora del día. Vamos a analizar ese párrafo que acabo de leer. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de ese análisis. Empecemos. Este párrafo comienza con una idea principal de que la computación es un instrumento valioso, pero que muchos profesores aún se resisten a utilizarla. Luego, el autor presenta argumentos para respaldar esta idea, como los experimentos de Skinner y la oposición del gremio magisterial a la introducción de la máquina de aprender. Finalmente, el autor concluye que la popularización de las computadoras y la generalización de Internet hacen que la computación e Internet sean fuentes de conocimientos universales. Como podemos ver, se ha hecho un análisis del párrafo de todos esos aspectos bien importantes, que es la idea principal, la idea secundaria, los argumentos y luego la conclusión, que es el punto de vista, ¿verdad?, de la persona que escribe o que está interpretando ese párrafo. Aquí están las referencias para poder ahondar más en esta temática y de dónde se obtuvo esta información.